Nos complace recibir a Antonio Ledesma, destacado abogado, esposo de Mitzi Capriles y padre de 4 hijos. Tiene una sólida trayectoria política. Fue gobernador del Distrito Federal, alcalde metropolitano de Caracas y presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Reconocido por su firme defensa del proceso de descentralización. Protagonizó una huelga de hambre frente a la Organización de Estados Americanos en Caracas y enfrentó una persecución política que lo llevó a estar encarcelado por más de 1000 días, 3 años, bajo el régimen venezolano. En noviembre de 2017 logra fugarse y desde entonces ha mantenido un papel clave en la lucha por la democracia en Venezuela. Actualmente es designado por María Corina Machado como responsable de las relaciones internacionales y mano derecha del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Además, cabe recordar su valiosa experiencia como secretario ejecutivo del expresidente Carlos Andrés Pérez. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Una observación, después de saludar a la audiencia, que se quede bastante, y agradecerte la invitación. Son 7 hijos. Ah, caramba. Porque las 3 de Mitzi son también mis hijas. Daniela Cristina, que es periodista, Kitty Orié, que es abogado, Isabela Belaina, que es también periodista. Así que son, como se dice, los hijos son los de Mitzi, los míos y los nuestros. Y los nuestros. Exactamente, porque ciertamente con Mitzi procreamos a nuestras 2 niñas, porque van creciendo y le seguimos diciendo nuestras niñas, que son Mitzi y Antonieta. Okay. Y cuando yo ya me uno definitivamente con Mitzi, ya yo tenía 2 hijos, que son Vanessa y Víctor. Qué interesante, ¿vale? ¿Y cómo logras compaginar la vida familiar con hijos de ella, hijos tuyos y hijos de ambos, cuando los 7 son una sola familia? Bueno, cuando uno quiere, todo es posible. Cuando se entiende que la convivencia es vital para poder hablar con propiedad de familia, tú tienes que hacer reinar la tolerancia, la convivencia. Y además, cuando tú siembras cariño y siembras afecto, cosechas mucho respeto y cosechas admiración. Yo siento que todas estas muchachas, todos, en términos generales, me quieren, me tienen mucho afecto y me respetan mucho. Y son esas hormiguitas que están a mi lado. Todo esto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo hace Ledesma? Y perdona que hable en primera persona porque eso es como odioso. Para hacer todo lo que hacemos, la gente piensa que tenemos detrás un arsenal tecnológico, que tenemos un equipo, ¿no? Es desde Mitzi, que está a mi lado permanentemente ayudándome, y las muchachas, mis hijos, mis hijas, que son también... bueno, eso es un ejército. Es un ejército. Las carreras me ayudan con las redes, me ayudan a organizar el observatorio, me ayudan a prepararlas, a corregir los libros. Ahorita estaba recibiendo por aquí un texto que es un resumen de cómo fue mi fuga, porque la gente me vivía preguntando, pero ¿cómo te fugaste? ¿Cómo fue que te escapaste? Y a veces tengo que echar el cuento, pero yo dije, voy ahora a abrir en los próximos días, con la ayuda de las muchachas, una página, ya un espacio en las redes, y allí vamos a colocar ese resumen. Entonces, uno de esos trabajos, que es el relato de mi fuga, le pedí a Daniela que me lo corrigiera, porque ella es muy severa con el tema gramatical, con la sintaxis, con el tema de dónde va el punto, dónde va la coma, dónde va el qué, dónde va el interrogatorio. Y entonces me mandó hoy, aquí te va ya corregido el trabajo. Allí así hemos hecho la vida. O sea, un manual para que todo aquel que vaya a la cárcel sepa cómo fugarse. Es un relato no solo de lo que me pasó a mí, sino también de lo que uno vive en la cárcel, porque en la cárcel lo primero es que tú controles la mente. Un preso que no controla la mente está condenado a pagar las consecuencias de una prisión. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Ramo Verde, comprendí a Kafka, que uno también hablando con la cucaracha, porque la soledad es como el grillo que trata de secuestrarte como ser humano, arrebatarte las pasiones, las querencias, y que te aturdan la soledad. Entonces, yo en aquella celda de Ramo Verde, por ejemplo, cuando veía una cucaracha o de repente estaba pegada en la parte superior de la celda una mariposa o pasaba un lagartijo, hablaba. Y estando ya preso en casa por cárcel, que no me dejaban sino salir
todos los días me tocaban No me la digas puerta. que te hacían falta las cucarachas. No. Ah, okay. Pero tú te vas adaptando. Porque ya era todos los días a las 7 de la mañana la fotografía, como la fe de vida de que el preso estaba allí en la casa por cárcel y luego encerrado. Entonces yo lo que hacía era, caminaba todos los días. Esa disciplina que aprendí mucho de Carlos Andrés Pérez, me quedó eso de la disciplina, un hombre muy ordenado en la agenda de trabajo. Tenía libros, un libro en el baño, un libro en la sala, un libro en la biblioteca, y leía mucho. Me gustaría atajarte. Y luego la imaginación, querido gobernador, la imaginación, que es que yo estaba caminando y hacía viajes imaginarios. De repente me iba para Bejuma y recordaba ya la naranja. La naranja que me comía con pateloro. O de repente me iba para con un amigo mío, Alexis Prieto, que tenía por allá unas tierritas. Sí. O me iba para Puerto Cabello cuando recorría con Dao las calles de Puerto Cabello. Para decirte además lo de Carabobo. O sea, sí. el control mental es vital para un preso político. Mira, sin duda, y para la vida entera, ¿no? La inteligencia emocional es fundamental. Ahora, hay personas que me han dicho que pelear con Ledesma es prácticamente imposible. ¿Por qué dicen eso? Quizás porque yo soy tolerante, porque desde que comencé mi carrera política aprendí que la tolerancia es un recurso vital para poder garantizar el respeto mutuo. Yo comencé mi actividad política a los 13 años. Antes de los 13. Estuve preso antes de cumplir los 14 años, protestando por Camboya. Por eso te fugaste. Y me metieron, porque ya tenías experiencia. Y me metieron preso. Y recuerdo que el diputado Claudio Pino, ya fallecido, y Rafael Marín, también fallecido, que Claudio Pino fue como mi tutor en la política en el Guárico. Fueron a la policía y me sacaron, porque ¿cómo es posible que tengan un menor de edad? Y me tuvieron preso unas horas nada más. Y luego cuando me asignaron mi primera responsabilidad, esta anécdota es importante sobre todo para la gente que quiera hacer política, era ser delegado de curso. Y bueno, y nos preparaban. A nosotros nos daban cursos, cómo se pide la palabra, qué es proposición con carácter previo, qué es moción de orden, etcétera. Y yo gané ser delegado de curso. Imagínate. Le gané a Rommel González, lamentablemente ya fallecido. Rommel González fue un excelente veterinario, especialista en estudio de geotécnica del estado Guárico. Y luego cuando yo soy delegado del primer año sección F, hacemos una reunión. Todo esto en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros, Liceo Rocio de San Juan de los Morros. ¿Por qué la importancia de ser delegado de curso? Porque después se hacía la asamblea de delegados de curso. Y la asamblea de delegados de curso escogía la junta electoral para coordinar la elección del centro de estudiantes. Okay. Pues bien, cuando hacemos la reunión de los delegados de curso del partido en el que yo militaba, Acción Democrática, nos dicen, bueno, se va a hacer la asamblea de delegados y hay que darle estos puestos al Partido Comunista y un puesto al Partido COPEI. Y nosotros preguntamos, pero bueno, si nosotros tenemos la mayoría, ¿por qué tenemos que darle puesto a los demás? No, es que hay que respetar la minoría. Así comenzó mi carrera política, entendiendo que hay que convivir, que hay que respetar a las minorías. Y creo que si tú no respetas la opinión ajena y si tú te dedicas a pelear y a llevarte debajo del brazo un talonario de facturas pasionales, aquel no votó por mí en aquel evento, aquel no me saludó en aquel encuentro, aquel no me llamó cuando cumplí años o aquel no me dio el pésame cuando se me murió un familiar. Pero quizás en eso te diferencias en mucho de algunos líderes, unos vivos, otros ya no están, venezolanos, unos llegaron a la presidencia, otros no, que como que acumulaban esas facturas debajo del brazo y después se las cobraban. Y quizás eso le hizo mucho daño a Venezuela. ¿Qué piensas tú de eso? Es que el rencor es un peso muerto y cuando tú llevas sobre tus espaldas facturas pasionales, emotivas, rencores, odio, avanzas con más lentitud y terminas a lo mejor quedándote en la cuneta del camino. Por eso hay que ir liviano de equipaje y llevarte en el equipaje tus sueños, tus esperanzas y saber que tú tienes un desencuentro que después se resuelve. Una anécdota. Ajá. Yo aspiraba a ser
secretario político no ejecutivo de Acción Democrática, del CEN, y llegué y gané. Le gané por un voto a Carmelo Lauría. Wow, Y fui con 27 años el secretario político no ejecutivo más joven del CEN. Yo me codeaba allí de muchachos con Gonzalo Barrios, con Paulino, con Carlos Andrés Pérez, etcétera, toda lo que era la casta del partido. Pero ¿cómo yo logré ese voto? Ese voto que me dio la ventaja. Estaba votando Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez era el líder de la juventud y líder político del Estado de Nueva Esparta, hermano de Morel Rodríguez, por cierto. Y habíamos tenido un desencuentro porque cuando se estaba haciendo el pleno juvenil previo a la convención en los pasillos de la Casa del Paraíso en Caracas, tuvimos un debate y nos distanciamos. Y cuando yo veo a Felipe, le digo, tú vas a seguir bravo conmigo. Tú no te acuerdas de los años que hemos vivido juntos en la juventud. No vas a votar por mí. Se devolvió, agarró la papeleta y votó por mí. Diga. Bueno, para que tú veas. Esa fue la diferencia. Así es la vida. Y hay gente en los partidos políticos, por ejemplo, que hacía mucho Carlos Andrés Pérez. Llamaba por teléfono cuando alguien cumplía años. Estaba pendiente de los obituarios. Él agarraba el Nacional, agarraba Últimas Noticias, agarraba y mandaba los obituarios, quién había fallecido, qué vínculos había con esa persona. Mandaba en aquel momento lo que era el telegrama, ahora después lo que era la llamada telefónica. Y sabes que más de un dirigente en las convenciones cuando se votaba, terminaban votando a favor de Carlos Andrés Pérez, no porque le gustaba su tesis política, no porque le gustaba su propuesta, sino porque decían, es que ese fue el único que me llamó cuando murió mi mamá, o ese me llamó cuando mi esposa estaba enferma, o me llamó cuando estaba enfermo mi esposo, según el caso. Esos detalles humanos cuentan mucho en la relación demasiado que uno sostiene en esta vida tan agitada. Fíjate, Antonio, has tocado un tema que para mí y quizás para quienes nos están escuchando, es un tema que tú eres del llano. Sí. Tú eres del llano. En la Puerta del Llano. En la Puerta del Llano. Yo nací en San Juan de los Morros. Mi mamá acababa de llegar de Valle de la Pascua con ocho muchachos. Yo soy el menor. Mi mamá se había separado de Pedro Antonio Ledesma, con quien ella se había casado. Y es donde, como dijo una vez Rafael Poleo, que yo era un indio cruzado con italiano, porque yo nazco en San Juan de los Morros. Hay gente que mi cabeza en el Guárico, bueno, y a mí me llena de orgullo eso, porque yo he hecho vida activa en mi estado, y a veces cuando llego a Calabozo, llegó el hijo de Calabozo. Ajá. O me iba para Altagracia. Que no es lo mismo que digan para el Calabozo. Sí, ¿no? Exactamente. o llegaba a Sarasa, llegó el hijo de Atenas del Guárico, Sarasa, o la Pascua, llegó el hijo de la Pascua. Yo llegaba a correr el agua, ¿no? Porque bueno, está bien, no es nada malo. Sí. Pero yo nací fue en San Juan. Mi mamá me concibió con Antonio Bruno, un inmigrante italiano. O sea que ahora que yo soy inmigrante, comprendes más la cosa. Soy el hijo del inmigrante. Sí, sí, sí. Y así nací. Y soy de esa que llaman generación Singer, porque había unas máquinas de coser marca Singer. Sí, 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 claro. Y mi mamá pedaleaba aquella máquina. La recuerdo perfectamente. La recuerdo, y yo mucho más, porque bueno, yo incluso la lijaba con la maderita y le pintaba con barniz, le arreglaba la máquina a mi mamá. Y con esa maquinita mi mamá haciendo blusas, haciendo pantalón, cosiendo ruedos, sostuvo a la familia, ayudó a sostenernos a la familia. Y a dónde has llegado, ¿no? Sí, porque nosotros fuimos una familia con ese apoyo de nuestra madre, después mi padre, por supuesto, con el que, mi mamá tenía miedo de que mi papá me llevara para Italia. Y eso quizás hubo un poquito un bloqueo de la madre, como la gallina cobija al pollito. Y el miedo de mi madre es que mi padre terminara llevándome para Grottaminarda. Mi papá era de Grottaminarda, murió en Grottaminarda, en una provincia italiana llamada la provincia de Avellino, que es la zona de la campaña, donde están los agricultores, los ganaderos, etc. Y luego, en San Juan de los Morros, yo soy lo que soy gracias a la democracia. Ahora, ese hombre del llano logra entenderse de tal manera que el expresidente Carlos Andrés Pérez te invita a ser su secretario ejecutivo. Sobre todo te tocó una labor bien complicada para hacer que la comunicación entre el gobierno y el partido fuese fluida. Y
siempre me he preguntado cómo un hombre del llano logra esa compenetración con el hombre de la montaña, porque Carlos Andrés era del Táchira. ¿Cómo fue esa relación? Fue una relación de primero la confianza de él conmigo. Ellos eran como esos coaches de béisbol o de fútbol que iban a las regiones, iban viendo a los prospectos. En el partido había la tradición que cada vez que había un acto de relevancia, le daban la oportunidad del derecho de palabra a un miembro de la juventud. Y hablaba un dirigente de los obreros, hablaba un dirigente de los campesinos, porque el Guárico es un estado de muchos campesinos, un estado agropecuario. Y en una de esas, Carlos Andrés Pérez me escuchó hablar, siendo yo muy pichoncito, pero no tenía yo 16 años. Y luego, cuando comienzo ya a desarrollarme como dirigente de la juventud a nivel nacional, fui subsecretario juvenil nacional, secretario internacional de la juventud, y luego llego al CEN del partido, se fue consolidando esa amistad. Yo compito por la Secretaría Juvenil Nacional, lamentablemente no pude ganar, porque yo me enfrenté mucho a lo que era la corriente de Jaime Lucinchi. Terminó ganando Luis Emilio Rondón. Aunque yo no lo exteriorizaba, a mí eso me afectó mucho porque ese era el cargo de mi vida, ser secretario juvenil. Me agarró una neumonía y terminé hospitalizado en la clínica Santiago de León. Yo pasé el 31 de diciembre del año 84 en esa clínica. O sea que las derrotas pegan. Y un 1 de enero, ya el 1 de enero del año 85, yo escucho un alboroto en el piso de la clínica, un alboroto y un taconeo, y en eso se abre la puerta y era Carlos Andrés Pérez. Y cuando me dice más o menos en este tono, usted perdió, pero yo gané. Yo no entendía, porque ahora usted se viene a trabajar a tiempo completo conmigo. Aquel hombre Qué bien. me fue a visitar aquella mañana del 1 de enero, comenzando el año, a decirme, bueno, como usted perdió su aspiración de ser secretario juvenil, bueno, yo gano porque usted se viene a trabajar. Para mí fue como un halago, y desde entonces se te quitó todo comenzó por supuesto, que mejor antídoto que ese, ¿no? Fue una relación con un hombre extraordinariamente solidario. ¿Qué aprendiste de él? La disciplina. Carlos Andrés era un hombre muy disciplinado, que tenía control en su agenda de lo que iba a hacer el lunes del mes que viene, de lo que iba a hacer el fin de semana del mes de marzo, cuando estaba planificando la agenda de enero, a responder las llamadas, a responder las comunicaciones, a trabajar con base a estrategias, a darle mucha importancia al contacto con la gente. Por eso aquel hombre que caminaba y que de repente estaba llegando de una conferencia de la Internacional en París o en Berlín, llegaba a Maiquetía, se cambiaba y seguía rumbo a Achagua, a un acto en Achagua. O una vez que recuerdo que estábamos en Washington y tenía el apuro, y le dijo a unos que estaban en la comitiva, me reservo los nombres, perdón, si no están a la 1, yo arranco, porque yo tengo un compromiso con el movimiento obrero, que tenemos un acto. Y en efecto, cuando ya eran las 12 que no llegaba, arrancamos y llegamos directo a Maiquetía, a un encuentro que fue en el Hotel Ávila, me acuerdo. Ese era Carlos Andrés Pérez. Muy solidario. Una escuela para ti. Muy solidario. Era el hombre de las llamadas. De repente, si fallecía alguien que era de sus afectos, no titubeaba en buscar cómo nos movilizamos. Tenemos que ir a Maracaibo, tenemos que ir, que si hubo este incidente o nació alguien, la llamada telefónica. Ese era el Carlos Andrés Pérez. Y un hombre sin rencores, que no estaba cobrando agravios permanentemente, que se reinventaba. Mucha gente dice que la moda, la chaquetica de la segunda campaña, que se fue un experto, no, fue él mismo. ¿Ah, sí? el que pensaba en adaptarse, el tema de la comida, eso es cierto, cuando él decía, ¿para qué el hambre es mental? Entonces, y como él asumía realmente que el hambre era mental, cada vez que teníamos giras, entonces yo lo que hacía era que ya estaba entrenado
que sabía que si tú no estabas a la salida del sitio donde estabas para abordar la caravana, te quedabas. Entonces yo lo que hacía era que antes del mediodía, cuando vio un huequito en la agenda, comía a las 11:30, y un día me agarró en la cocina y comía. Está comiendo, porque si no te iba, porque para él realmente el hambre era mental. Y lo otro era el del descanso, que para qué descansar cuando uno le decía presidente, pero esta gente estaba muy cargada. Yo no vengo a hacer turismo a Cumaná. ¿Dónde está la reunión con el arzobispo, con el obispo? ¿Dónde está la reunión con el gremio de los pescadores? Era él el que rellenaba la agenda. El que presionaba era él. Y él tenía esa frase, bueno, ¿para qué descansar si existe el descanso? ¿En qué crees tú que te pareces a Carlos Andrés? Yo creo que en la voluntad de trabajar, en no darle tregua al tiempo, porque este filósofo que llaman Juan Gabriel, no sé si has escuchado una canción que llama Abrázame. Yo, a la gente que me estaba viendo, que cuando no se queden en la música, en la voz potente que tenía Juan Gabriel, sino vean la letra. Y hay una estrofa cuando dice, Dios perdona, pero el tiempo no. Y es verdad, tú tienes que saber aprovechar el tiempo. El que en política, en una empresa comunicacional, en una empresa agropecuaria, una fábrica de zapatos, el que no sepa organizar la agenda, no sepa organizar el tiempo, no va a tener buenos réditos. Mucho más cuando estás haciendo la política. 2, el contacto con la gente. A mí me gusta estar en contacto con la gente. A mí a mí me agrada el abrazo de la gente, sea de donde venga, y en tercer lugar, no dejar de soñar. Carlos Andrés Invierto era un gran soñador. Fíjate que cuando él es candidato por primera vez en el año 72, que gana la convención en el Teatro La California de Caracas, se hace un evento de los líderes estudiantiles con Carlos Andrés Pérez. Y a mí me correspondió, porque yo era el responsable de educación media en el estado Guárico. Iba para los 18 años. Y llego al edificio de la Florida, el actual CEN, que ahora está tomado, y la reunión en el Penjabo, donde cabíamos unos 200 dirigentes, 150 dirigentes de toda Venezuela. Llegó aquel hombre, usaba unas chaqueticas de cuadro con unas patillas, y el hombre comienza a hablar del protocolo de Estocolmo. El protocolo de Estocolmo. Bueno, se acababa de aprobar el primer acuerdo de protección del ambiente. Imagínate. O sea, todo esa política ambientalista no era fingida de Carlos Andrés Pérez. Ya la tenían en las venas, ese hombre de montaña, ese hombre de las cumbres andinas, ese hombre que suspiraba cuando veía los frailejones que están en el piedemonte andino, aquel hombre que tú lo veías tomarse el café o el té, porque tomaba manzanilla, ¿no? Sí, tomaba era manzanilla, y cuando tú veías lo que salía era humo, y se tomaba aquella cosa hirviendo, propio del montañés. Imagínate. Que se crió así con esa montaña, esa resistencia, esa resiedumbre. O sea, que tú eres un llanero que le tocó subir montaña. Sin duda alguna, porque es que si tú no estás preparado para la subida y la bajada, no llegas a ninguna parte. Ahora, tienes una montaña bien interesante ahora, y es que así como me llamó la atención el llano con la montaña, el origen filosófico, ideológico de María Corina Machado y el tuyo no son iguales. Sin embargo, los veo trabajando muy, muy unidos, y eso es admirable. ¿Cómo has logrado eso? Bueno, porque es que uno tiene que ser resiliente. Tú no puedes transformar las ideologías en una camisa de fuerza o en encadenarte a dogmas que te convierten en alguien refractario, que no sea sensible ni capaz de adaptarse a los giros que está tomando el mundo. Rómulo Betancourt, cuando escribió Las huellas de la pezuña a la limón con Miguel Otero Silva, Rómulo tenía 20 años, 21 años. Era un jacobino. Después dio un giro y se convirtió como en un hombre con una visión reformista, que te escribe cuando tiene 31 años o cuando tiene 23, 24 años, escribe el Pacto de Barranquilla en Colombia. Después te hace aquella monografía, un ensayo contra quién estamos y con quién estamos. Ese fue otro Rómulo Betancourt. Tuvo una pasantía por el Partido Comunista.
Rómulo Betancourt era un liberal. Lo que pasa es que aquí los defensores de la teoría liberal se han encasillado en que el que es liberal es el que tiene solamente el mercado libre. No, la verdadera fórmula, la verdadera bandera de quien tiene un pensamiento liberal es la libertad. Pues sin libertad no hay economía social de mercado, sin libertad no hay posibilidad de oportunidades, sin libertad no hay posibilidad de respetar la opinión y que no ocurra lo que está ocurriendo en Venezuela, que opinar es un delito. Sin libertad no hay posibilidad de desarrollar esa cantera de imaginación, de sueños, de ilusiones que hay en los niños y en los jóvenes. Porque cuando un joven le tiene miedo al futuro, ¿qué pasa con los jóvenes de Venezuela que le tienen miedo al futuro? Y por eso hay que alentarlos a que no se dejen arrebatar las ilusiones y que el futuro no se hereda como el que hereda la casa de un abuelo o el supermercado del papá o la fábrica de la mamá, sino que el futuro se construye día a día. Con María Corina hay esta conversión que ha entendido que se necesita de una constancia y por eso, si alguna virtud tiene María Corina es la constancia, la persistencia. En segundo lugar, la capacidad adaptativa, porque tú tienes que ir moldeándote sin abandonar tus valores y tus principios, que es lo que ella ha hecho. Y en tercer lugar, que estés en condiciones de conciliar, de hacer juego con otros actores. Fíjate que María Corina, digamos que talló esa candidatura que no estaba en el tablero, que no estaba en el imaginario de Edmundo González Urrutia, haciendo acuerdos, pero no acuerdos para repartirse la torta. 3 partidos para mí, no, sino para pensar, gracias a Dios, para pensar en que Venezuela necesitaba un candidato unitario que terminó siendo Edmundo González Urrutia. De allí que la constancia que nos identifica a ambos, porque de mí, por supuesto, yo no soy monedita de oro, yo tengo detractores, tengo gente que me quiere, gente que me respeta, gente que me critica, y no es que me resbale eso como un teflón, pero soy tolerante a las críticas, porque uno tiene que tener autocrítica, porque si no tienes autocrítica no estás en capacidad de rectificar nunca. Pero lo que no pueden regatearnos a nosotros es la constancia. Nosotros no es que cuando hay marchas o hayan marchas en Venezuela, y le decíamos a la gente, vayan a las marchas y te escondías. No, yo no soy motolito en eso. Yo no tiro la piedra ni escondo la mano. Yo iba a las marchas. Y mucha gente yo me enteré que había un perro llamado Drupi. Ajá. Porque una señora me dijo, caramba, usted es como Drupi. ¿Quién es Drupi? Me dijo, papá es un perro. Porque la señora me dijo, usted está en todas partes. Bueno, porque estaba en las marchas, estaba en la vigilia. Cuando me ocurrió, tú viviste lo que fue el zarpazo a la descentralización como gobernador. Bueno, nos tocó. Tú eras presidente de la Asociación de Alcaldes y yo era presidente de la Asociación de Gobernadores. Bueno. O sea que esta entrevista, esta conversación es entre los presidentes de la Asociación de Alcaldes y de Gobernador. Bueno, nosotros nos quitan el 95% del presupuesto. Era como que se te quitaran la mesa, los micrófonos y me dejaran esta taza para convertirlo en un pocillo que para sentarse sobre ella era imposible. Así me ocurrió a mí. Ahora, yo no mandé a los sindicatos a hacer huelga de hambre, la hice yo. Pues esta es mi responsabilidad. Y yo tengo que arriesgar el pellejo aquí y lo hice. Sí. Y no es que quiera hablar en primera persona, ni quiera asumir el rol de héroe. No, simplemente que cuando se asumen cargos públicos tú tienes responsabilidad. Y eso fue precisamente lo que me impulsó, me motivó, me empoderó para dar ese paso. Y eso es lo que más o menos hemos hecho también con María Corina. Una llave en la que hay un mutuo respeto, en la que hay una alquimia, que es la coherencia de María Corina con la perseverancia con que nosotros asumimos la lucha política y hemos llegado hasta donde hemos llegado. No, es realmente asombroso y seguro que los une Venezuela, los une la libertad, los une ese trabajo, esa coherencia, esa constancia, realmente ha hecho mucho bien. Ahora, ese llanero que subió montaña, hoy sigue subiendo una montaña muy interesante. Y es porque María Corina te pidió que asumieras la responsabilidad de las relaciones internacionales. Un tema que conociéndote, que eres una persona que te encanta recorrer el país, ahora estás recorriendo el mundo. Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, uno tiene que
como que poner los pies sobre la tierra. Y me tocó ser ya no el hijo del inmigrante, sino el migrante. El inmigrante propiamente dicho. Y por eso, bueno, me he sumado a la diáspora. He tratado de mantener produciendo este eco, sumado a ese coro de voces donde hay mujeres de todas partes del mundo, para que la gente que nos está viendo, la diáspora de Venezuela ya pasa de 8 millones. 8 millones es una suma que está por encima de la población de más de 140 países del mundo. O para decirlo de otra manera, el número de la diáspora de Venezuela es superior a la población de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Noruega, de Finlandia, de Luxemburgo, de muchos países. Es la emigración más grande que ha tenido. Exactamente, y un deslave humano, bueno, uno tiene que adaptarse a esta coyuntura. Más grande que la de Siria. Mucho más grande que la de Siria, pero además la de Siria es producto de una guerra. Los afganos son producto de la guerra con Afganistán. La extrema pobreza que ha vivido la gente de África, que es capaz, hay gente que, yo comentaba en estos días, un libro que se estaba leyendo Mixi sobre las razones de las corrientes de inmigración, y hay unos que llaman los nadadores. ¿Y qué son los nadadores? Bueno, personas que nadan 4 horas para poder llegar a una playa de las Islas Canarias. Hay que ver lo que tú tienes que hacer nadando 4 horas. Esas pateras que tú ves, donde tú ves que se amontonan, sobre todo los niñitos. Cuando yo veo una señora con un niñito aquí en esa patera, a mí se me arruga el corazón, y le pido a Dios que no me quite esta sensibilidad, porque yo tengo años viendo problemas. Yo estoy pateando, como se dice coloquialmente, barrios, sectores populares desde que era un adolescente, y no dejo de ser sensible cuando veo gente acorralada en la miseria, en la pobreza, cuando veo muchachas y muchachos que están al borde de la frustración porque no consiguen la posibilidad de financiar sus estudios, etcétera, etcétera. Y ver esto que está ocurriendo, bueno, nos da razones para reclamar la comprensión y la solidaridad de la comunidad internacional por lo que está viviendo Venezuela. En Venezuela no hay guerra. En Venezuela hay un régimen que le está haciendo la guerra a un pueblo. En Venezuela no es que haya esa polarización como algunos voceros colaboracionistas quieren hacer ver. No, en Venezuela el 90% donde se cuentan a quienes antes eran chavistas o que votaron por Maduro, están ahora apostando un cambio profundo en Venezuela. De allí que en Venezuela lo que hay es un pueblo que trata de sobrevivir, porque la gente no es que vive, es que sobrevive. Porque un pensionado, un jubilado de la gobernación de Carabobo, que antes tenían su HCM, tenían los juguetes, tenían el plan vacacional. Hoy un jubilado, un pensionado, lo que recibe no le alcanza ni para comprar las pastillitas para controlarse la atención. Y por eso del sistema educativo han desertado más de 200.000 educadores. Y por eso tenemos más de 3.500.000 niños al margen del sistema educativo. Y por eso nuestros niños, a diferencia de los niños de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Ecuador, que reciben clases de lunes a viernes, que usan incluso los recursos tecnológicos de la era digital, en Venezuela nuestros niños están recibiendo clases 2 días a la semana. Niños de 3er grado que no saben leer. Correcto. Niños que cursan 5º grado y no tienen comprensión lectora porque les pones a leer un párrafo y no comprenden qué es lo que están leyendo. Muchachos que están siendo promovidos al bachillerato y no cursaron ni inglés, ni matemática, ni química. O sea, es un descalabro de un avance que había hecho posible que muchachos como yo, por ejemplo, y como otros miles en los años 60, pudiéramos ir a la escuela. Yo tenía en la escuela mía, la Vicente Peña, en la Avenida Bolívar, las mejores maestras. Y están aquí en mi memoria como un tatuaje porque son inolvidables. Mi maestra Zulme Azuaje, que me dio clase en segundo. Matilde, mi maestra Matilde en 1er grado. Zulme en segundo. Lucila en 3er grado. Zulme otra vez en 4º grado. María Luisa Alvarado, mi maestra en 5º grado. Y mi maestra Barragán, que me entregó el diploma cuando presenté el examen con sarampión, por cierto, tenía yo, y cursé mi 6º grado. Y luego el bachillerato, ¿qué te puedo decir? Sí. Mis mejores profesores, mis mejores profesoras. Esa fue la gran palanca que activó la democracia para producir ese ascenso social que lamentablemente se ha perdido ahora. Ahora vamos hacia un día clave. Y falta menos de un mes. 10 de enero. Te ha tocado, estás recorriendo el mundo
con el presidente electo de todos los venezolanos, Edmundo González Urrutia. ¿Cómo ves la posición para el 10 de enero de la comunidad internacional con respecto a reconocer formalmente que el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia? Bueno, ya hubo varias etapas. Primero la etapa de ganar. Ganar contra todos los pronósticos, porque el plan de Maduro era que, primero que no iban a haber primaria, y después logramos sortear adversidades y se hicieron las primarias. Luego Maduro tenía el vaticinio de que esas primarias iban a ser un evento esmirriado y no van a votar más de 200,000, 300,000. Esa mujer no llega a los cerros, no motiva al pueblo. Y resulta que le salió el tiro por la culata, porque a María Corina no la dejaban abordar un avión comercial, porque el avión comercial de los que todavía medio operan en Venezuela, al que les pidiera un boleto María Corina, se exponía a que le cerraran la línea. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, que no hay mal que bien no traiga, porque como no podía viajar por avión de Caracas, de Maiquetía a Maracaibo, se iba por tierra. Y salía, pasaba por Tazón, pasaba por Tejerías, pasaba por la Encrucijada, pasaba por el Puente de la Cabrera, agarraba hacia San Carlos, etcétera, etcétera, Barquisimeto, y llegaba a Maracaibo. E iba alborotando el avispero. Y la gente fue entonces adecuándose. Le hicieron un favor. Le hicieron un favor a la lucha, a María Corina y a todos, porque eso fue lo que dio lugar a que María Corina se convirtiera en el diapasón, en el clarín, en el reloj despertador de un pueblo que sustituyó el letargo por la esperanza, por la emoción, por la fe, que despertó María Corina Machado. Y luego vino la zancadilla de Maduro. Dijo, no, le voy a meter una zancadilla para que no se levante. Y si se levanta, cuando yo le inhabilite, esa mujer entonces va a entrar en ira y va a llamar a la abstención, va a dividir a la oposición porque ella es muy ambiciosa, es personalista, ella es ultra radical. Y resulta que a la mujer se le plantó como lo que es, toda una estadista, respiró profundo y demostró lo que tú estás diciendo. Porque una cosa es decir, yo lucho por el pueblo, me lucho por Venezuela, de la boca para afuera, y después cuando te someten a prueba, hace todo lo contrario. María Corina demostró en los hechos que de verdad, de corazón, no de la boca para afuera, sino de corazón, dice que lo primero es Venezuela. Primero propuso a Corina Llori, una mujer excelente, la bloquearon. Maduro pensó, bueno, ahora sí va a tirar la toalla, ¿no? Después surgió Edmundo González y logramos ganar la elección presidencial. Lo que voy a decir no es una conclusión elaborada por mí. Ganamos en medio de grandes arbitrariedades. Eso lo dijo el informe del Centro Carter, los expertos electorales que estuvieron en Venezuela. Igual el grupo de la ONU que trabajó en Venezuela. Un registro electoral manipulado. Si hubiesen votado los 5 millones que estamos en la diáspora, la relación hubiese sido 90-10 mínimo. 90% Edmundo González, 10% Maduro. Ganamos en medio del ventajismo. Eso es tú y yo hemos hecho campaña y siempre uno saca las banderolas, las vallas, hace las cuñas de radio, las cuñas de televisión. En esta campaña no hubo cuñas de televisión ni de María Corina, ni de Edmundo González, ni pancartas, ni vallas, ni banderolas, porque no había recursos y no lo permitían. Medios de comunicación, entrevistar a María Corina o Edmundo, bueno, le hacían la cruz. Pues bien, ganamos en medio de eso. Y luego que ganamos, bueno, ya sabemos la trampa o el asalto que quiere hacer Maduro de la voluntad popular. Esa batalla la ganamos. Ganamos la batalla de las actas. ¿Por qué ganamos la batalla de las actas? Porque previamente hubo un equipo que se dedicó a organizar los comanditos, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo consiguieron las actas? Bueno, es que eso no fue coser y cantar, eso fue organizar los comanditos. Por eso meten preso a Henry Elviares, por eso meten preso a Vinor Hernández, porque ellas trabajaron en la organización de todos esos comanditos. Por eso tienen allí reducido a prisión, porque es una prisión, el asilo que están cumpliendo los 6 venezolanos en la Embajada de Argentina, al doctor Villalobos, que fue el que también, de una u otra manera, configuró esa estrategia para que tuviéramos las actas. Esas actas que han sido presentadas en la OEA, han sido presentadas en el Congreso de Chile, de Argentina, de Brasil, de República Dominicana, etcétera, demuestran esas actas que quien ganó realmente es Edmundo González. Ahora estamos en otra etapa, que es la etapa del reconocimiento. Bueno, comenzamos bien, porque uno de los primeros en reconocer el mundo fue el gobierno de Estados Unidos, correcto, que no es poca cosa. Y luego vino el G7,
Y la gente dice, bueno, ¿qué es el G7? El G7 no es un remedio, no es un champú. El G7 son 7 potencias: Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá, Italia y los Estados Unidos. Pues bien, esa catarata de reconocimiento, o que todavía no es catarata, pero ya se le ve que es como comenzar a ver el chorro del Salto Ángel, tiene que concluir con el reconocimiento pleno de Edmundo González como presidente electo. Yo he conocido mucho más ahora a Edmundo, porque desde que llegó... Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Yo estaba trabajando en el Consejo Político Internacional con María Corina Machado, con él. La primera reunión con él fue recién designado candidato presidencial. Ya nos conocíamos porque trabajamos juntos en lo que era la Mesa de Unidad Democrática, y hemos hecho realmente una llave, en el sentido que hemos trabajado a su lado con respeto, con mucha lealtad, y he conocido un hombre equilibrado, sereno, que habla corto pero con contundencia. Han sido más de 3 meses cumpliendo una agenda de trabajo. Edmundo González, como diplomático, vivió experiencias que no fueron poca cosa. Llega, por ejemplo, cuando es diplomático en Argelia, se encuentra con que hay un toque de queda. Hay una guerra en Argelia. Luego se va a El Salvador, y cuando llega a El Salvador, bueno, también una guerra prácticamente civil. Y luego en Argentina, como embajador en Argentina, en 11 días hubo 5 presidentes. Te podrás imaginar qué experiencia aquilató este hombre viviendo aquellas turbulencias de guerra, de crímenes. Él ha dicho que el que tiene miedo no va a la guerra. Y lo dice en el sentido de que tiene una inmensa responsabilidad, porque eso es un mandato. Fíjate, eso es una frase muy poderosa. Hay gente que puede hablarte 20 minutos, 40 minutos, te pueden hacer un discurso de 2 horas, hora y media, pero con esa frase basta y sobra para comprender de qué calado o cuál es el calado del compromiso moral que él tiene con la responsabilidad que no estaba buscando, porque él es como ese juego de pelota que tú ves que el pitcher lanza y le dan un batazo y se le mete la pelota en el guante. No la estaba buscando. Pues bien, él no estaba buscando la candidatura presidencial. Sí, señor. Pero se le atravesó, y es como se ha dicho, que yo siempre cito un dicho mexicano, que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te ponga. Hay mucha gente que porque me incluyo con toda franqueza, pensando en algún día ser candidato presidencial, y hemos hecho campaña, hemos tenido responsabilidad, bueno, y nunca hemos tenido la fortuna. Pues bien, se le presentó a él, y ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Ayudar para que él pueda cumplir esa tarea histórica. Y por eso yo le digo a la gente que estoy conociendo un hombre con capacidad, un hombre que tiene virtudes, porque, por ejemplo, él no se cree un sabiondo. Él sabe que tiene que buscarse ayuda. Él tiene una formación integral, pero él no es experto petrolero. Ahora, lo que observo yo en Edmundo González, que el tipo busca a los expertos petroleros, a los que saben del tema del gas, a los que saben del tema de los hidrocarburos, a los que pueden saber quién puede recuperar una termoeléctrica. Eso es muy subjetivo, ¿no? Ver a alguien que está pendiente, bueno, mire, ¿cómo se pudiera recuperar la refinería del Palito? ¿Quiénes son los técnicos que conocen el Palito? Y comienza a preguntar, porque ¿qué fue lo que hizo Chávez? Chávez votó a los que manejaban la refinería. Correcto. Pero que eran los expertos, los que tienen el mapa mental, que saben dónde está el tornillo de la torre 3 de la refinería de Amuay, el que conoce dónde están los sistemas de prevención de la refinería de Punta Carlos. Los votó. El mundo está pensando en que buena parte de ese recurso humano son los que tienen que retomar la responsabilidad de rehacer esas refinerías. ¿Para qué? Para que podamos producir gasolina. Ahora, como lo acabo de decir, a diferencia de Maduro, Edmundo González tiene ese certificado, que son los casi 8 millones de votos. No fueron 130 diputados que lo designan como presidente interino, no. Fue
una votación popular en la que casi 8 millones optaron por la figura de Edmundo González, o sea que tiene legitimidad de origen. Maduro actualmente es como un ocupa. Ahora, tú mira, bueno, pero a veces los ocupas no los pueden desalojar las fuerzas públicas, pero es que muchas veces los ocupas se apoyan en niños, en menores, en gente enferma. Maduro lo que es un ocupa con una banda delincuencial y tienen que desalojar el poder. Y para eso tiene que actuar la comunidad internacional. No estamos hablando de una invasión, porque no hace falta ningún tipo de invasión ni de intervención militarista. Es activar los dispositivos que han sido consagrados en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea. La Convención de Palermo, en su artículo 2, perfectamente se le aplica al régimen de Venezuela. El presidente Donald Trump no es que quiera ser bondadoso con nosotros, no. El presidente Donald Trump tiene un compromiso con los estadounidenses. El presidente Donald Trump, su bandera electoral fue la de garantizar la seguridad de los estadounidenses. Ahora yo me pregunto contigo y con los que nos están viendo y escuchando, ¿cómo puede garantizarse la seguridad de los estadounidenses mientras en Venezuela Maduro siga traficando cocaína? Porque en Venezuela no es como ocurrió en Colombia con Pablo Escobar o con el cartel de Cali o el de Medellín, que nunca controlaron el Palacio de Nariño, o en México el Chapo Guzmán nunca controló el Palacio de los Pinos. Pero es que el narcotráfico está instalado en las instituciones del Estado, tanto que existe un cartel llamado el Cartel de los Soles. Y se ha incrementado el tráfico de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, porque años atrás Venezuela era país puente. La droga pasaba por la frontera porosa, por el Catatumbo, por el Arauca, por los Adalistas, etcétera, y seguía rumbo al África o Estados Unidos. No, pero es que ahora, además de esa interacción de cocaína que sale de Colombia, pasa por Venezuela, es hoja de coca que sale de Colombia, viene del Perú, viene de Bolivia, etcétera, y se procesa en Venezuela. En segundo lugar, ¿cómo puede haber garantía de seguridad para Estados Unidos cuando se sabe, como lo ha demostrado la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Argentina, que el régimen de Venezuela está documentando a terroristas como ocurrió con el cabecilla de Hezbollah, que le entregaron documentos de identidad venezolano? Es una amenaza para el hemisferio y para el mundo entero. Sin duda. En tercer lugar, ¿cómo va a controlar el presidente Donald Trump los tentáculos de las bandas como la del Tren de Aragua, cuando en Venezuela se están amparando a todos, toda esa malla, toda esa red de delincuencia? Un miembro del Tren de Aragua alrededor de la casa donde vive Donald Trump. Se ha dicho que Maduro le propone a Donald Trump cambiar petróleo por deportado. En primer lugar, para que resolvamos el tema de la inmigración, hay que salir de Maduro. Mientras Maduro esté enquistado en el solio presidencial por la vía del fraude a la brava, no se va a resolver el tema de la inmigración. Las encuestas más serias indican que si Maduro se sale con la suya, o sea, se roba las elecciones y se ríe en las narices de la comunidad internacional, por lo menos 4 millones de venezolanos van a emigrar. Claro. Ahora, frente a esta situación, la gente sigue emigrando. Ahora, si Estados Unidos nos ayuda, si nos ayuda la Unión Europea, porque ya los venezolanos hemos hecho todo, ¿qué más le van a pedir a los venezolanos? ¿Cuántos niños más tienen que morir? ¿Cuántos menores más tienen que ser torturados? ¿Cuántas mujeres como Rocío San Miguel tienen que ser apresadas? ¿Cuántos venezolanos tienen que ser sometidos a detenciones arbitrarias? ¿Cuántos Edwin Santos tienen que morir? ¿Cuántos Oscar Pérez tienen que morir? ¿Cuántos Manolines tienen que morir? ¿Cuántos Niomar Lambert tienen que morir? ¿Qué más nos van a solicitar a los venezolanos? Nos pidieron que nos uniéramos y nos unimos, ¿o no? Nos pidieron, bueno, ustedes tienen que participar en elecciones a pesar del fraude y de la cosa y la trampa. Y participamos. Ah, bueno, nosotros cumplimos. Ahora cumplan ustedes, la comunidad internacional. Aquí no pueden estar variando una solución. El presidente Donald Trump tiene que saber que si quieren resolver el tema de la inmigración, no tienen que deportar a nadie. Porque cuando asume el poder Edmundo González y asume el poder María Corina Machado y se decreta un vuelva en cara, mediante el cual se darán todas las facilidades para que los venezolanos que se vieron forzados a emigrar durante
la permanencia de la dictadura en Venezuela, puedan retornar a la patria con esta ventaja y con estas condiciones. Bueno, ten la seguridad. No es que vamos a regresar, no van a regresar los 8 millones de sopetón, como decimos coloquialmente. Ya regresando. Pero va a ir regresar mucha gente. No podemos terminar este programa sin preguntarte, porque no me lo perdonaría. Sí. Porque a tu lado está una persona que siento que es como una compañera de vida, que son como complementarios, me consta. ¿Qué rol ha jugado para ti en toda esa carrera política que has llevado, densa carrera política, tu esposa Mitzi Capriles? Primero, ha sido una relación basada en el amor mutuo. Ya tenemos 41 años juntos. En segundo lugar, de mutuo respeto, administrando muy bien los desencuentros, porque como en todo buen matrimonio, hay sus altas y sus bajas, pero conversamos. Nuestra relación no es decorativa. Yo no soy el dirigente que muestra a la esposa cuando va a un acto protocolar, ¿no? Pero hacemos vida intensa. Missy ha estado conmigo en las buenas, en las malas, siempre. Y a mí no me gusta eso de que detrás de un hombre, no, al lado de un hombre. Y en el caso de Mixi, y en el caso mío, al lado de una gran mujer, he estado también para compartir todas nuestras responsabilidades. Bueno, agradecido por este gran aporte que le has dado a reinventarte cuando la vida te cambia. Y unos aportes espectaculares, sobre todo cuando hablas de la importancia de la tolerancia, de mantener el no pelear para siempre dejar las puertas abiertas, pero no claudicar ante lo que son los principios, los valores, lo que es la importancia del trabajo, del esfuerzo para lograr las cosas. Que nada es gratis en la vida. Que nada es gratis. Yo comencé a trabajar cuando tenía 9 años. Trabajaba los fines de semana en un mercado. Era el que embolsaba las verduras. Un muchacho canario, el papá era canario, estudiaba conmigo y me pagaban 5 bolívares. Y con eso yo le entregaba a mi mamá. Me daban para ir al cine y comprar unos suplementos. Y el trabajo no es lo que te ganas en metálico, es lo que aprendes. Y es lo que te va moldeando la vida. De que todo necesita un esfuerzo, que nada te va a caer del cielo como un aguacero que te moja. Un gran abrazo, Antonio. Gracias por estar. Gracias.